Tata Palacio, psicólogo, y como tuvimos la oportunidad de trabajar hace 15 días con otra psicóloga especialista en los trastornos del neurodesarrollo, el día de hoy tenemos otra invitada especialista en el TDA, pero vamos a enfocarlo ahora en la adolescencia. Vamos a ver qué onda con esta relación entre el TDA en la adolescencia y el consumo de sustancias, porque pues es importante ir analizando por etapas. La vez pasada hablamos de la infancia, de la niñez, y ahorita nos vamos a concentrar con la psicóloga Betsabe Flores en el TDA y la relación con el consumo de sustancias y el impacto que tiene sobre todo en la adolescencia, porque lo comentábamos anteriormente. Creo que en las escuelas como que hace falta esta información. A veces como que catalogamos a los chavos como falta de actitud, como otro tipo de problemáticas y lo vamos relegando, pero no nos damos cuenta que puede existir este tipo de problemática. Y mientras no nos demos cuenta de que existe este tipo de problemática, pues vamos a seguir como que repitiendo el mismo error, ¿no? Relegando o haciendo como que pues es que es cuestión de actitud, cuando no necesariamente tiene que ser cuestión de actitud. Bien, y para comenzar, el día de hoy está conmigo la psicóloga Betsabe Flores y vamos a iniciar con una presentación, maestra Betsa. ¿Quién es Betsabe Flores? ¿Quién es la psicóloga Betsabe Flores? Nos gustaría que nos comentara un poquito de usted, de su formación, de sus pasatiempos. ¿Quién es Betsabe Flores? Claro que sí, Aldo. Bueno, primero un gustazo el estar el día de hoy aquí. Estoy muy emocionada. Ya habíamos conversado en algunas semanas pasadas que queríamos tener este proyecto juntos, ¿no? Y que me hayas invitado, estoy muy encantada. Pues yo soy la psicóloga Bexabe Flores, soy psicóloga egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También soy psicóloga de terapia individual, pareja, familiar, soy adictóloga, soy psicóloga forense, actualmente soy maestrante de terapia familiar, doy clases de posgrado, donde pues enseño a otros colegas el modelo sistémico y que justo uno de mis metas es que les guste y que se enamoren de ese modelo porque los resultados son increíbles, ¿no? Ya nos vas a contar más adelante, Aldo, de cómo podemos cambiarle la vida a las personas. Y bueno, también parte de mi profesión es que soy supervisora de casos. Ese es mi perfil, Aldo. ¿Qué me gusta? Bueno, pues me gusta mucho el deporte. Me gusta mucho Sí. entrenar. Creo que ahí me libero muchísimo de muchas cosas. Me gusta mucho aprender. Creo que son de mis pasatiempos favoritos. No importa cuál sea el chiste que aprenda. Si yo aprendo algo, entonces ahí estoy muy contenta. Así que si tú me invitas a pintar, me invitas a aprender cosas que comúnmente no sabemos, yo voy a estar encantada, Aldo. Muchas gracias, maestra. Sí, veo que compartimos mucho el gusto por el deporte, ¿no? Que es una práctica que nos ayudaría y que pues beneficiaría a muchas personas, ¿no? Si se dedicaran también a explayar esta área. Y justamente la conocí como mi maestra, dándome en el diplomado de terapia en el consumo de sustancias, tratamiento en el consumo de sustancias, y pues fue de ahí de que al escucharla yo hablar y todos los ejemplos que nos daba y la manera en que da sus intervenciones, pues yo también me gustó mucho su forma de trabajo y después cuando platicábamos ya fuera del diplomado y le comentaba cómo es que yo inicié este proyecto y usted me decía, pues qué padre podemos ir haciendo algo, ¿no? Y qué bueno que el día de hoy se está concretando porque la idea era esa, ¿no? Lo comentábamos, ¿por qué no, bueno, por qué la gente no conoce esta información, ¿no? De repente como que caen en malas prácticas, eso es lo que me he dado cuenta mucho, caen en malas prácticas y a veces el desconocimiento de esta información como que no les hablamos con el lenguaje que ellos puedan entender o que nos podamos explicar, mejor dicho, que nos podamos explicar, y entonces se desvirtúa la información. Entonces, por eso el día de hoy, pues ya estamos concretando la plática, espero que sea la primera de muchas otras, porque tenemos otros proyectos también que comentábamos ahí de intervención en las escuelas, que estaría padre también trabajarlo, pero pues vamos a ir dándole paso a este proyecto, maestra. Bien, vamos a empezar entonces, maestra. Usted, como lo comentó, tiene una gran carrera profesional, es una gran docente impartiendo clase y quiero que el día de hoy sea más como una plática para que pues las personas que no conocen de este tipo de trastornos, pues también los puedan comprender, más que hablar de cuestiones técnicas, hablar como en este lenguaje de las pláticas como las que hemos tenido y que las personas pues puedan identificarse y puedan ir entendiendo que pues a veces las cosas no siempre tienen que ver con cuestión de actitud, sino que hay un trasfondo en ellas. Vamos a empezar con la primera parte de la plática. La plática se llama TDA y la relación con el consumo de sustancias en la adolescencia.
Pero primero, maestra Betsa, quisiera empezar por el principio. ¿Qué es el TDA? ¿Qué es esto del TDA? Padrísimo. Bueno, pues quiero complementar la introducción que tú tienes, Aldo, respecto a por qué estamos el día de hoy con esta plática. Creo que es muy importante que los papás, y creo que fue algo que llegamos en conclusión, Aldo, que los papás, tanto los docentes también, ¿no? Deberían de tener esta información súper básica, porque nos hemos dado cuenta nosotros como profesionistas del tratamiento en adicciones o como psicólogos de terapia familiar, de pareja, individual, que si no se detecta a tiempo esta situación orgánica, pues entonces después tenemos otro tipo de problemas, como bien lo decías, no es que sea problema de actitud, simplemente más adelante vamos a tener comorbilidades. ¿Qué son estos para la gente que nos ve? Pues son muchas afecciones en una sola persona. Y entonces por eso posteriormente tenemos ansiedad, depresión, consumo de sustancias. Por eso incluso algunos alumnos dejan la escuela. Y era algo que teníamos muy en claro, que si tan solo los alumnos, perdón, los padres o los maestros realmente supieran identificar, porque incluso dentro de los parámetros para poder identificar a adolescentes, y supongo que la colega anteriormente también mencionó, son dos áreas que son afectadas y también en la adolescencia. En este caso, pues es la escuela u otra área, por ejemplo, en casa o si los llevan a algún tipo como de deportes. Entonces, muchas veces los docentes solo se desesperan, ¿no? Porque dicen, ya no sé qué hacer con este niño, ya hablé con los papás tampoco me están haciendo caso y entonces parece un ciclo sin fin. Eh, Creo que por eso es importante que los papás, que los docentes sepan sobre esta situación, ¿no? Sobre este trastorno, que no es más que voy a decirlo así coloquialmente, un estilo de vida, ¿no? Creo que solo es aprender a vivir con él, pero si no sabes qué tienes, pues justo no vas a aprender a vivir con él. Eh, Así es, bueno, Adelante, perdón, Aldo. maestra, justo usted acaba de mencionar, ¿no? Que sepan identificar, porque de repente decimos como docentes, no, pues es que no es mi problema, yo no lo voy a atender. No, no estamos hablando de que lo vas a atender o que le vas a dar un tratamiento, pero que sí sepas qué es lo que está presentando y con base en eso que tú identificas puedas adecuar ciertas estrategias, porque Padrísimo. muchas veces se desvirtúa, ¿no? Y decimos, ay, no es que pues yo soy docente, que no vamos a generalizar, ¿eh? También a paréntesis en esto, y ahí, unas comillas. No vamos a generalizar, pero sí, no es así de que yo no sé de eso y a mí yo me lavo las manos como Pilatos, no, no. No lo vas a atender tú, ni le vas a solucionar el problema tú. Pero si tú conoces de lo poquito que el día de hoy, te vas a dar cuenta que hay formas de poder trabajar. No necesariamente tiene que, responsabilidad como docente, quiero dejar hasta esta parte, saber del tipo de trastorno y poder ir adecuando estrategias. Padrísimo, Aldo. Creo que es importante diferenciar, ¿no? Porque muchos docentes tienen miedo a, bueno, y ahora si lo identifico, ¿qué hago? ¿No? Yo no le voy a dar terapia. Efectivamente, por eso estamos nosotros como profesionistas de terapia familiar, sobre todo, que es lo que vamos a hablar más adelante del tratamiento, de qué es lo que podemos hacer, ¿no? Creo que más bien es este granito de arena que los docentes pueden hacer, o incluso hacer esta conciencia que los docentes pueden cambiar vidas, ¿no? Entonces, si este docente puede identificar a este niño el problemático, y lo digo así entre comillas, es porque algo está pasando, ¿no? Y entonces imagínate que en lugar que el docente diga, ay, es el problemático de siempre, ay, es el que nunca haga caso, vea más allá, y yo te decía en clases, Aldo, ¿cierto? Los detalles. Los detalles es lo que hace la diferencia. Entonces, es por eso que estamos aquí el día de hoy. Y bueno, tú me preguntabas, ¿no? ¿Qué es el trastorno, qué es el TDA? ¿Qué es el trastorno de déficit de atención? Y bueno, si le agregamos la H es con hiperactividad. Y bueno, en palabras un poco más coloquiales, es un trastorno del neurodesarrollo
que puede afectar significativamente el rendimiento académico y la experiencia educativa de los estudiantes. Me centré un poco más en esto de adolescentes, pero ojo, no solamente es en los adolescentes, sino también que puede afectar incluso la atención, que puede afectar situaciones en, pues es el niño grosero, ¿no? Es el niño que no pone atención, es el niño que termina rápido las cosas y después como terminó rápido ya se puso a molestar a los demás. Estoy hablando como estos términos que así etiquetamos a estos niños. Entonces, para poder identificarlos, eso no significa que así sea, simplemente estamos tratando de recordar a esto de, ya me acordé, sí, yo recuerdo que a un niño le hablaban así, ¿no? Que decía, o a mí incluso decían que yo era la desastrosa, yo era la que no iba a llevar a ningún lugar, o incluso esto de, mis maestros me decían que tenía mucho potencial, pero lo estaba desaprovechando. He escuchado muchos pacientes que sus maestros les decían eso, ay, hijo, es que tienes mucho potencial, pero mira, de que nada más estás en esos, ni vas a lograrlo. Y es cuando vienen otro tipo de trastornos, ¿no? Como la depresión y la ansiedad. Aldo, ¿querías comentar algo? Eso tocó en el clavo, esa parte de, es que es bien común eso de, estás desaprovechando tu potencial, pero ni el mismo chavo sabe qué tiene. O sea, a él le dices esto, pero es como, pues no tampoco sabe qué está pasando con él. Si él supiera, pues no podría, no estaría actuando de esta manera. Pero me gustaría también que comentara esta parte, maestra, que no es cuestión de actitud, sino que tiene que ver con una situación neurofisiológica. O sea, no es de que el alumno no quiera, sino que fisiológicamente hay ciertas características que están afectando. ¿Es correcto? Y esto que mencionas, que también está relacionado, el TDA, es multifactorial. ¿Qué significa esto? Que es genético. Unos estudios mencionan que es el 70% genético. También tiene que ver con situaciones a la hora de nacer, por ejemplo, que les falte el aire a la hora de nacer, que la mamá haya consumido sustancias como tabaco, ¿no? Que haya tomado. También tiene que ver, o muchos niños de los 80, no sé si les haya tocado, los juguetes, por ejemplo, tenían plomo. Ahorita ya los juguetes son diferentes, entonces mucho contacto con plomo también puede tener esta característica para que más adelante este niño o esta niña tenga el déficit de atención. Entonces y pues evidentemente más el contexto. Ahora, esto que menciono de que es genético, hay que poner mucha atención porque imagínate un adolescente, ¿no? Un adolescente es el típico que no quiere hacer cosas, ¿no? Que quiere estar encerrado, que quiere estar en los videojuegos, pero acabo de mencionar que es genético. Muy probablemente mamá o papá lo tienen. Y entonces, si muchas de las características del TDA tiene que ver con impulsividad, imagínense un adolescente impulsivo más ahora con el TDA y ahora con el papá, que tampoco sabe, o con la mamá que tiene TDA. No, pues por eso son las bombas que hay en casa. Y entonces vas a la escuela, la maestra tampoco te entiende y ahí es cuando tenemos este factor, ¿no? Social, donde no vemos a estos niños y entonces ya más adelante son los niños que efectivamente no terminan una carrera, que terminan consumiendo cosas, que roban, porque estos trastornos van evolucionando. ¿A qué me refiero? Que se van anexando a otro tipo de trastornos, como el desafiante. Entonces son los niños que ya no quieren obedecer, son los niños que, ay, pues expúlsame si quieres, y los dejamos al abandono. Cuéntame, Aldo, ¿cómo vas escuchando esto que voy mencionando? Es que es bien común. ¿Y cuántos niños no han sido precisamente suspendidos o expulsados porque cumplen con estas características? O sea, como no se adaptan al estándar, entonces lo más fácil para la institución es, pues mejor sepárate o Ajá, dedícate a otra cosa. exacto. Cuando necesariamente yo creo que como institución educativa estamos fallando, porque ya no estamos hablando de inclusión, ahora estamos hablando de exclusión. La pregunta siguiente sería, ¿no? ¿Qué va a pasar con este niño si en la escuela no es bueno? ¿Qué va a pasar allá afuera? Porque allá afuera va a encontrar también otros intereses. Tal vez en la escuela le dijeron, aquí no te queremos, no directamente, ¿verdad? Pero con todas las conductas de que llamas a la mamá, reporte, suspendes, reporte, llamas a la mamá, todo eso va generando que se vaya excluyendo el niño. Y entonces, ¿qué pasa cuando se vaya afuera? Desafortunadamente muchos caen en esta parte de la delincuencia.
y es donde explotan su potencial. Fíjense, o sea, cómo el Ay, potencial, o sí. sea, en la escuela no era bueno, entre comillas lo de bueno, pero ¿por qué entonces afuera en otro tipo de actos delictivos que pueden llegar a ser, cómo es que ahí sí es bueno? Quiere decir entonces que el TDA no significa que haya una deficiencia, maestro, ¿es correcto? Que me encanta mucho esta pregunta que acabas de hacer, Aldo. Te agradezco muchísimo porque muchas veces pensamos que el déficit de atención justo es eso, que no tienes atención, pero es todo lo contrario. Más bien, tu atención es tan importante, está tan alerta, que entonces, imagínense, público, pongan 30 pantallas, como cuando vamos a alguna tienda a comprar, ¿no? Departamental, donde están todas las pantallas así grandotas. Y entonces imagínense que todas estas 30 pantallotas que tenemos enfrente, todas tienen un canal diferente y todas tienen un volumen exacerbado. ¿Qué vas a hacer con todas esas 30 televisiones que te están hablando al mismo tiempo? Pues entonces los niños, los adolescentes o las personas, pues no van a saber qué hacer porque dicen, le hago caso a la tele uno, le hago caso a la tele 2, le hago caso a la tele 3 o a las 30 al mismo tiempo. Eso es lo que pasa. El TDA es más bien como una antena que tiene mucha recepción y entonces escucho todo al mismo tiempo, veo todo al mismo tiempo y por eso la mente es como si estuviera al 100 y por eso las personas están incluso hasta cansadas pues por estar escuchando 30 televisiones al mismo tiempo, estar visualizando 30 televisiones al mismo tiempo. Es una manera para que las personas que no tienen este diagnóstico puedan entender cómo es este diagnóstico. ¿Cómo escuchas esta idea, Aldo? Fíjate que es lo que dice, ¿no? Me gustó. Es como tener 30 televisiones, o sea, pasa la mosca, el amiguito jugando, el maestro explicando, la otra muchacha platicando con otro, entonces él está o ella está con toda esa atención y no sabe, y llega un momento en que entonces termina por bloquearse, me imagino, termina por bloquearse y entonces ya no supo a quién hacerle caso y termina enfocándose tal vez en molestar a Pancho, y ahí es cuando viene el problema porque es cuando el maestro lo vio y genera toda una serie de consecuencias, pero pues justamente es porque pues el maestro desconoce de este tipo de problemática. Y ojo, son chicos con mucho potencial, son muy inteligentes. Estos chicos son mucho, muy inteligentes y si son muy, yo les digo, ¿no? A mis pacientes cuando los atiendo y encontramos este diagnóstico, les digo, wow, ¿no? Tienes un superpoder, ¿no? Y siempre les hago esta broma de, pues, pero esto es como Superman, un gran poder lleva una gran responsabilidad. Es decir, qué padre que hayas encontrado el diagnóstico, ¿no? Pero uno de los superpoderes, porque no todo es malo, uno de los superpoderes es el hiperfoco. ¿Y qué es el hiperfoco? Es esta atención que le pones a un tema en específico. Y no sé si se han dado cuenta en sus hijos o incluso en ustedes, que dicen, ah, me gusta mucho el fútbol y hasta me sé todos los partidos que México tuvo. Me sé cada uno de los participantes, es más, me sé hasta la Copa Oro, ¿no? ¡Wow! Increíble. Y otro hiperfoco, no, pues a mí me gusta cocinar y por eso soy muy buena cocinando porque me llama la atención y entonces empieza a buscar un tema y luego el otro. Son chicos con un gran poder, solo que si este poder no lo enfocan en cosas de utilidad, pues es cuando viene el consumo de sustancias que más adelante vamos a hablar, ¿no? Pero ahorita que comenta esto, de hecho me viene a la mente, tenía yo un familiar que justamente sabía todo de fútbol, Ujú. defensas, centro delantero, medios, todo, puntajes, todo. Yo antes de conocer esto, pues, dice, pues este cuate, ¿por qué se enfoca en eso, no? O qué le pasa? Por qué no piensa en otras cosas más importantes? Pero justamente esos prejuicios son por mi falta de conocimiento cuando yo tenía sobre este problema en niños, en jóvenes, hombres, que en mujeres, que este trastorno se vive diferente, porque a mí me ha pasado también que cuando platico con este tipo de características, me dicen, no es que, ¿por qué dice que tiene TDA si yo no lo veo que esté dando lata? Porque mucha gente a veces cuando tiene este primer encuentro con el TDA, lo asocia, ¿no? TDA, entonces es hiperactivo, entonces tiene que estar molestando a la gente, pero no necesariamente, ¿es correcto? Exactamente, Aldo. Y entonces déjame aclarar un poquito cuáles son las características del TDA en la adolescencia.
y podemos encontrar justo tres. La primera es la inatención, que justo regresamos, no es que sean que no pongan atención, simplemente son las 30 televisiones que les están hablando en todo momento. Entonces tienen esta dificultad para mantener la atención en actividades o en juegos. Y justo parece que no están escuchando cuando se les habla, no siguen indicaciones o instrucciones y tienen problemas para organizar tareas y actividades. El punto número dos es la hiperactividad. Aquí son estos movimientos constantes, esta inquietud, esta dificultad para pertenecer o para permanecer, perdón, sentado en un lugar tranquilamente. Y esto también es otro de los síntomas, público, familias, estar moviendo las manos o los pies. ¿No? Ahorita como ya tenemos estas clases en línea ya no vemos los piecitos, pero es el típico niño, niña o adulto que tiene el pie moviendo una y otra vez, está así como pareciera como ansioso o que justo está con las manos siempre jugando con algo, ¿no? Pero aunque no se pare del lugar, pero siempre está en movimiento. Eso imagínense que es lo que necesita el cuerpo para poder poner atención estos movimientos y luego les decimos, no te muevas, no, pues por eso también los niños empiezan a desesperar, ¿no? Porque todavía traemos esta educación tradicional, ¿no? De no te muevas, no hagas cosas, ¿no? Y el punto número tres, hablamos de impulsividad, que este es el que más me preocupa, hablando de las características, es el que más me preocupa hablando como terapeuta, como psicoterapeuta que soy, porque si no saben manejar la impulsividad, ahí es cuando tenemos esta dificultad para controlar reacciones inmediatas. Aquí es cuando interrumpimos a los demás, cuando responden antes de terminar una pregunta, o aquí es cuando justo no miden consecuencias de las cosas que hacen, y es cuando empiezan a consumir sustancias. Algo que he detectado en mis pacientes es que hasta tienen una famosa palabra que ya se digo, aquí está el impulso, ¿no? El famoso, ah, ya, ¿no? Ah, ya, y luego vemos. Ah, ya, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y entonces el tarjetazo. Ah, ya, pues es una, ¿qué es lo peor, no? Ese ah, ya pareciera que viene junto con el impulso, ¿no? Y es con algo que trabajamos mucho en la terapia, que es el que más me preocupa. ¿Cómo escuchas esto, Aldo? Esta parte de la impulsividad que es con lo que ya muchos papás también y docentes batallan, ¿no? Porque lo vemos como que este niño que no quiere atender o hay por tan poquita cosa, como que todo lo minimiza y dice, pues tiene solución, pero no nos estamos dando cuenta de que eso está generando que después vengan otras conductas y que también las esté minimizando, que no evalúe el riesgo precisamente por esta impulsividad. Y como usted decía, aquí es donde podríamos decir que es el principal problema durante esta etapa de la adolescencia. Estamos hablando ya de gente que está saliendo de la secundaria, entrando durante toda la prepa, y que es donde más factores de riesgo existen. Porque también es ese, ¿no? O sea, una cosa es que yo pueda tener el trastorno, pero también el ambiente en el que voy a entrar puede desencadenar que este trastorno se vaya yendo hacia otro tipo de conductas como las que comentó usted del consumo de sustancias. Y que no solamente es el contexto escolar, sino también familiar, ¿no? Esto que mencionaba, si es el adolescente no comprendido, pero pues tengo a mamá o papá, el que justo también es impulsivo, el que también grita, el que también dice, ¿no? Y entonces el niño donde, o el adolescente donde se va a sentir más cómodo, pues claro, con mis cuates, con los que sí me entienden, ¿no? Con el consumo, donde el consumo me genera tranquilidad. Y hablando justo de impulsividad, aquí me viene a la mente que otra de las características que pasa es que son papás muy jóvenes, ¿no? Viene esta situación respecto a ser papás a temprana edad porque justo no miden estas consecuencias. También pasa que empiezan a retar a la autoridad, entonces ya no va a obedecer a mamá, mucho menos a papá, mucho menos a la escuela, ¿no? Este tipo de niños también tienen problemas con autoridades legales, por ejemplo, empiezan a robar, ¿no? Porque algo que me gustaría también comentar es que el diagnóstico de TDA significa falta de dopamina y noradrenalina.
¿Qué significa esto? En términos coloquiales, bueno, pues la falta de placer y adrenalina. Entonces, imagínense, público, que todos tenemos aquí, esta es la línea normal de tener adrenalina y dopamina, placer y gusto, pero en personas con déficit de atención la tienen abajito. Entonces, lo que hace es, pues mi cuerpo necesita para mantenerme bien, entonces la buscan y es por eso que empiezan a tener esos adolescentes relaciones tóxicas, las famosas tóxicas, ¿no? Porque esta situación de pelearme genera esa noradrenalina, es decir, la adrenalina que necesito para mantenerme bien. Y entonces el consumo de sustancias es la adrenalina o la euforia que necesito para estar en teoría bien. Vean cómo todo está como conectado. Aldo, adelante. Y es que ahí es donde comentaba, no se trata de una cuestión de actitud, es una cuestión neurofisiológica, es una cuestión que su cuerpo no está regulando bien esta noradrenalina y entonces por eso está buscando una forma de subsanar esa falta de noradrenalina, que se sonaría, ¿no? Y lo comentamos anteriormente, sonaría contradictorio, ¿no? Es como si anda con todo, se supone que anda al 100, ¿no? Pero no, no, anda así porque está buscando que su cuerpo esté secretando cada vez más esa sustancia que lo hace precisamente estabilizarse. Y es por eso que muchos chavos se saltan las clases. Es por eso que muchos chavos prefieren estar en el fútbol, es por eso el famoso me voy de pinta, ¿no? Porque es esta adrenalina que justo necesitan, ¿no? Entonces, más adelante lo vamos a ver justo con el tratamiento, cuáles son la farmacología que podríamos tener y la explicación cada una, ¿no? Y para qué sirve. Y bien lo mencionabas, Aldo, que es muy diferente los diagnósticos entre hombre y mujer, porque, y desafortunadamente en mujeres cuesta mucho más identificar estos diagnósticos y por eso son tardíos y por eso ya más adelante hay tipo de comorbilidades, como lo mencionábamos, que son muchos trastornos en una sola persona y se malinterpretan, que es la depresión, que la ansiedad, pero igual desde mi experiencia clínica público me he dado cuenta que entran en el mismo bucle, lo sacan de la depresión y la ansiedad, pero no ven más allá, no ven más allá y entonces siguen en la ansiedad, siguen en la depresión, van a terapia, están bien un ratito y vuelven a regresar porque les volvió a dar depresión y ansiedad. Y entonces ya hay un momento que dice, ya esto no funciona, ¿no? Por eso me voy con los de Catemaco a ver si me dan una limpia o a ver qué hago, ¿no? Porque esto no me está funcionando. Pero no es que no funcione, simplemente no han visto, ¿no? La parte orgánica y los síntomas, por eso es súper importante. En hombres es un poco más fácil identificarlos porque es más la hiperactividad y la impulsividad. Es el típico niño que justo está en el árbol y que se cae y que se rompe el brazo, ¿no? O el adolescente que se anda peleando con todo el mundo. Pero en chicas, las situaciones que son tímidas. El TDA en chicas se ve más como timidez. Y entonces, pues, ¿a quién le vas a hacer caso? Si está tímida, ¿no? O sea, no tiene ningún problema. Ojo ahí, y entonces, por eso tenemos más adelante amas de casa, ¿no? Que se dedican justo a esta labor que también es muy importante, pero con otros diagnósticos como distimia. ¿Qué es la distimia, gente? Pues es un trastorno de depresión que no te imposibilita, es decir, todavía te puedes parar, puedes dejar a tus hijos a la escuela, puedes hacer de comer, pero no disfrutas la vida, no disfrutas el momento y es más de 6 meses. Entonces, imagínate vivir toda una vida con eso. Por eso es súper complejo con chicas y puede ser incluso hasta peligroso porque entonces pues sí se puede volver una depresión severa en donde pueda incluso tener pensamientos de querer acabar con la vida, ¿no? Ahorita que comenta eso, ¿no? La falta de un diagnóstico adecuado. Creo que ahí es lo que comentaba ahorita. Hay esta comorbilidad donde hay muchos trastornos, pero solamente se ven los que están más por encimita, pero también tiene que ver con la falta de experiencia del terapeuta o del psicólogo que está en este momento. Porque comentaba, recuerdo un caso que usted atendió en la práctica clínica, ¿no? Como la mamá ya desesperada con una hija de años, con la cual está con un psicólogo, no funciona, con otro psicólogo no funciona, con otros, con un centro de atención, dice nada más es pura sacadera de dinero
y nada más mi hija yo veo que no, que está bien un tiempo y pero no solucionan el problema. Y entonces aquí es cuando usted identifica, ¿no? Le comienza a hacer las preguntas, la valoración y se da cuenta que es que se ha estado tratando otras cosas que no son el problema, sino que son consecuencia del... Exacto. Y entonces, perdóname, Aldo, es que justo me hiciste recordar este caso y nada más como para poner en contexto, pues era una chica que llevaba 10 internamientos, o sea, 10 internamientos por consumo de cristal. O sea, imagínense cuando la mamá ya llegó con nosotros, o sea, llegó así desesperada y ya, o sea, y eso fue porque la obligaron a venir a esa consulta, pero ella ya no quería saber absolutamente nada, ¿no? Cuando se le explica lo que su hija probablemente tenía, pero para eso, eso es lo importante, como psicoterapeutas tenemos que tener este oído súper fino de escuchar esos detalles. Y voy a hacer aquí entre nos, Aldo, algo que me ayudó, porque incluso varios colegas intentaron adivinar el diagnóstico y no lo encontraban, ¿no? Algo que para mí fue de mayor importancia cuando puedo identificar el diagnóstico es cuando ella dice que tiene hijos, tiene dos hijos y a la edad fue a los 15 años, esta chica tuvo a los 15 años su primer hijo y a los 16 el otro. Y eso es lo que les mencionaba, ¿no? Esta impulsividad, esto de ser papás a muy temprana edad. Entonces, esos detalles fueron los que nos ayudaron a poder encontrar el diagnóstico, se fue con la referencia adecuada donde tiene que ser, porque ojo, esto tiene que ser un trabajo multidisciplinario, que más adelante lo vamos igual a ver, pero la psiquiatra cuando regresó con nosotros, la doctora nos dijo, pues sí, efectivamente, ¿no? Hay un diagnóstico que nunca se lo habían detectado y eso es lo que tienen. Cuando le hacemos la referencia a la mamá y le explicamos lo que tiene, la mamá se le iluminó la vida, ¿no? Y si te acuerdas, Aldo, cuando le explicamos, la mamá dijo, pues hasta a lo mejor yo tengo, ¿no? Tendría que también acudir. Y fue una sorpresa para nosotros como terapeutas increíble que cuando se hace un buen trabajo, ¿no? Entonces hasta la familia empieza a mover y decir, pues si ella puede, yo también a lo mejor tengo, y entonces para que la familia esté bien. Pero es parte de esta psicoeducación, ¿no? Porque recuerdo que justamente a la mamá se le explicó qué era el TDA, porque después de 10 internamientos nadie le había dicho qué es el TDA, ni cómo puede ser tratado, ni que es heredado y que posiblemente ella misma, bueno, no posiblemente, cuando se le explicó, cuando recuerdo que se le explicó todo este proceso, ella misma dijo, caray, es cuando dijo, creo que entonces mis hijos o yo también tengo, Mis nietos, pero ¿no? mis Hasta los nietos. nietos. Los nietos, pero cómo la mamá cuando se le explica, cuando se le da a conocer las características, pues ve que hay una esperanza. Y creo que el problema también es ahí, que muchas familias desafortunadamente no siempre llegan con el especialista adecuado Sí. y pierden la esperanza y entonces pierden la fe en la psicología o en el psicólogo. Y que si parte de tu público, Aldo, que me hiciste favor de invitar también a psicólogos, esto, ¿no? Crear conciencia, que a veces si no sabemos, podemos o entrenar, tener un entrenamiento o referir a la persona, ¿no? Para un especialista indicado. Porque, ojo, también público, no todos los psicólogos pueden atender, por ejemplo, adicciones. Tiene que ser alguien entrenado en eso y bueno, afortunadamente el psicólogo Aldo ya está entrenado, entonces él también puede ser, ¿no? Y su servidora porque nuestro trabajo es identificar, hacer justo esta labor de cuál fue la primera sustancia, ¿no? Pero antes de cuál fue la primera sustancia, ¿qué estaba pasando en ese momento en la vida de esa persona para que consumiera? Y ahí es cuando hacemos un trabajo de valoración compleja, ¿no? De 60 a 90 minutos donde tenemos que tener este oído fino para identificar estas situaciones. Y parte de esto es la comorbilidad que habíamos mencionado, que también existe el trastorno de la conducta, ¿no? Que está relacionado con el trastorno negativista desafiante. Este es como el que de plano dice, a mí no me importa nada. Si me quieres correr, córreme. Es más, hasta incluso pueden ser groseros con los maestros, con las autoridades, ¿no? O sea, ya no le importa absolutamente nada. También tenemos trastornos del estado de ánimo, como trastornos de ansiedad y de depresión, que justo son los que vienen más acompañados, ¿no? Porque hablando y haciendo toda esta historia con el psicólogo Aldo, imagínense que este chico toda una vida viene escuchando
pues, que no es bueno, que no termina las cosas, ¿no? Que sus maestros dicen tienes potencial, pero no sé qué estás haciendo con tu vida, que sus papás los terminan regañando porque no termina una actividad, porque no la hace bien, pues claro que los chicos van a tener esta situación de sentirse ansiosos o estar deprimidos, ¿no? Porque dicen, pues yo no sirvo para nada. Si no sirvo para la escuela, entonces no debe servir para nada. Pero como bien lo dijiste, Aldo, no es que no sirvan, simplemente creo que no estamos hechos para este mundo, ¿no? O no estamos hechos más bien para esos diagnósticos en general, y no nada más del TDA, por ejemplo, podemos hablar de otros. Es que esa es la importancia y la... Yo creo que tiene que ver también con la parte ética como psicólogos, ¿no? Como lo comentó usted. Si yo no tengo las capacidades, no tengo la preparación, porque es eso, ¿no? La preparación de atender un caso como diagnóstico, pues entonces lo ideal es referirlo, porque de lo contrario estoy haciendo más grande el problema. Y si estoy haciendo más grande el problema, pasa esto, ¿no? No nos damos cuenta, no somos conscientes de algo que usted estaba como que comenta mucho y nos hacía mucho hincapié en las clases. Son personas y esas personas tienen una vida. Y si van contigo, de ti depende que esa vida, que mejoren esa calidad de vida, no que empeoren. Y si imagínate, vas con un psicólogo y el psicólogo te dice, no, pues es que es cuestión de actitud, échale ganas, vamos a ver, ahora la vida es buena. No, no necesariamente tiene que ver con que eso le va a ayudar y entonces estamos hablando de que pues desafortunadamente la persona pues no está capacitada en esta área. Y aquí es donde viene el problema, ¿no? Donde pues por malas prácticas a veces terminamos embalados todos porque no dicen el psicólogo Pancho, ¿no? Dicen los psicólogos no están, atrás, no hacen bien su trabajo, pero no es eso, sino que creo que tiene que ver como psicólogos ser honestos y decir, para esto sí estoy capacitado y para esto no, porque no somos todólogos, esa es una parte importante, ¿no? No todos los, no, Ay, creo que ya se nos fue el psicólogo Aldo. Psicólogo Aldo anda por ahí. Sí, ya se nos fue el psicólogo Aldo. Bueno, en lo que regresa, me gustaría como compartir que por qué las personas con déficit de atención e hiperactividad son más propensas a abusar de sustancias, que justo es el tema principal por el cual estamos aquí el día de hoy. Y uno tiene que ver justo con la impulsividad y la falta de control sobre sus acciones. Esto puede llevar a experimentar con sustancias sin medir las consecuencias, ¿no? El número dos es que el TDA puede generar sentimientos de ansiedad, de estrés, de frustración, lo que puede motivar a las personas a buscar alivio en sustancias. Y bueno, pues es importante mencionar que algunos estudios también sugieren que podría existir un vínculo pues genético entre ser más vulnerable. Y bueno, algo importante también a mencionar, hablando de la genética, que así como el TDA es genético, también el consumo de sustancias. Es decir, si ya mamá o papá consumen, tu hijo es mucho más propenso a que también consuma. Si tu papá o mamá tienes TDA, es mucho más probable que tu hijo también tenga. Entonces son factores de riesgo que puede llevar a que tu hijo después tenga una situación respecto a consumo de sustancias severas, ¿no? Y ya hablamos de severo, pues ya hablamos de otro tipo de tratamientos. Perdón, Aldo, yo ya tomé la palabra porque de repente el internet creo que se nos falló, pero está les mal la estaba jugada, pero ya, explicando adelante, adelante. cuáles son los puntos, ¿no? Por qué las personas abusan de las sustancias. Y también quisiera mencionar que las sustancias que más se consumen con un diagnóstico de TDA son tres. La cannabis, el alcohol y la nicotina. Esto es fundamental. Si tú ves que tu hijo está en consumo de cannabis, perdón, muy probablemente es porque hay un mal diagnóstico o no haya un diagnóstico. Pero también el alcohol, ¿y por qué? Yo les decía en clase, ¿no? Son dos sustancias, que es el alcohol y el cannabis. ¿Por qué? Porque lo que hace el alcohol es llevarte esta euforia, ¿no? Esta alegría exacerbada que justo es lo que necesita la persona. Entonces, por eso se consume alcohol una y otra vez.
pero el cannabis lo que hace es todo lo contrario. Duerme este sistema nervioso, ¿no? Para que estés en teoría mucho más tranquilo. Y entonces todos los pensamientos, todas estas teles, perdón, que hablábamos hace un rato, pues estén calladas. Y es por eso que empieza el consumo de sustancias y es por eso que se vuelve una adicción, porque entonces dice, ah, sí me funciona una vez para callar la tele, pues lo voy a consumir otra vez. Ah, pues otra vez me funcionó, pero ¿qué crees? Ya no es la misma sustancia, ya no es la misma dosis, necesito ahora un poquito más de dosis para callar estas 30 teles. Algo importante que tenemos que saber en las adicciones es que las personas que consumen tienen este mito, ¿no? Esta idea que si vuelvo a consumir voy a sentir la misma sensación que la primera vez. Y es por eso que lo siguen consumiendo una y otra vez para volver a sentir esa sensación de esta primera ocasión, que evidentemente nunca vuelve a pasar, ¿no? Y estos son de las dos sustancias y en adolescentes pues se da todavía más, ¿no? Entonces, si tú eres un adulto que consume cannabis, si eres un adulto que consume alcohol, pues ojo, porque probablemente ahí hay un diagnóstico, ¿no? Que no se ha visto. O si tú ves que tus hijos también ya están ahí como en ese rubro, pues también hay que tener mucho ojo y más el contexto, ¿no? El contexto familiar. Si no hay un contexto donde mamá o papá se lleven bien, pues va a ser bien complejo, no va a ser más fácil que las sustancias se lleven a la criatura. Adelante, Aldo. Exacto, exacto. Comentaba, ¿no? Cómo la sustancia va a servir para que el chico pues calme estas televisiones, ¿no? Estas 30 televisiones. Pero también mencionaba ahorita la importancia de la familia y también y la parte de cómo el chico, el adolescente, lo ha dicho usted mucho en clases, es el síntoma. Pero eso no significa que sea el problema. Y ahí es donde entran las diferentes estrategias, ¿no? Que lo que nos ha planteado, lo que nos plantea usted mucho es, pues ver el contexto, ¿no? ¿Dónde está, cómo está la estructura familiar? Que es un punto importante también. El hecho de que el chico comience a consumir, además del trastorno que ya tiene, pues también habría que voltear a ver a la familia, ¿no? ¿Qué onda con la familia? Y entonces ahí es cuando me permites hablar del tratamiento, ¿cierto, Aldo? Me imagino que vamos justo por esa misma línea. Existe un tratamiento que es en dos formas de tratamiento en adicciones y que es el tratamiento ambulatorio y el tratamiento residencial. ¿Qué significa esto? El tratamiento residencial es cuando llevamos a la persona a algún lugar, la dejamos por cierto tiempo porque tal vez su vida corre riesgo por el consumo de sustancias, porque hay alguna situación psicótica o porque la persona puede querer intentar acabar con su vida, en fin, es la estructura que se necesita para que la persona no se vaya a ir a otro lado, ¿no? Así lo voy a decir. Y el siguiente, que es el que trabajamos, el psicólogo Aldo y su servidora, tiene que ver con un tratamiento ambulatorio. ¿Qué significa esto en términos cristianos? Pues es como una consulta normal. Ustedes vienen, platicamos y se van. Vienen, platicamos y se van. Ojo, ¿qué se hace en este tratamiento? Bueno, primero es hacer una valoración de 60, 90 minutos de manera longitudinal. ¿Qué significa esto? Que yo, terapeuta, tengo que escuchar muy atentamente cuándo empezaron ciertos síntomas. El consumo de sustancias no nada más es la gotita que derramó el vaso. De hecho, a mí, por ejemplo, a mí no me gusta tener adolescentes solos, porque a mí me queda claro que el adolescente simplemente es este que ese es el que levanta la bandera de red flag, ¿no? De auxilio, mi familia está muy mal, es el famoso chivo expiatorio, el que lleva el síntoma. Yo les decía a mis alumnos, ¿no? No es el síntoma, es el portador del síntoma. Entonces, es importante mencionar que a veces los papás llegan y dicen, ah, psicóloga, le traje a mi hijo, ¿no? Aquí, mire, pero le traje a María, ¿no? Mi hija tiene 15 años, ahí atiéndala, ahí se la dejo. No, espérame tantito, así no funciona. Yo le explicaba, ¿no? Es como la manzana, pues sí, me das la manzana, la corto, le corto lo que no sirve, ¿no? Y la regreso al canasto, donde justo de ahí vino el problema. ¿Qué va a pasar con esta manzana?
pues va a volver a ser exactamente lo mismo. Entonces, para tener un tratamiento certero, un tratamiento permanente, un tratamiento donde sí veamos resultados, es importante incluir a la familia. Entonces, en caso de adolescentes o menores de edad, siempre es un tratamiento familiar. Dos, hay que identificar el nivel de consumo. Si es un tratamiento que tenga que ver con moderado o leve, se pueden quedar todavía en la sesión. Pero si ya es un consumo severo, pues tenemos ya que referir a un lugar en específico, como les mencionaba. Y pues también tenemos que ver en esta valoración si es un tratamiento multidisciplinario. ¿Qué significa? Si tenemos que aliarnos con otros especialistas. En este caso tiene que ser un paidopsiquiatra porque son menores de edad. Este es el profesionista indicado para atender a nuestras criaturas. Para los adultos, pues es el psiquiatra y para los adultos mayores es el psiquiatra, ay, se me fue su nombre, a ver si ahorita lo recuerdo, geriátrico, justo. Ahorita que comentó esto de los traen con nosotros y platicamos, aquí me gustaría que pudiéramos trabajar sobre eso, ¿no? Porque a mí muchas personas me han preguntado, ¿no? Bueno, ¿y a poco entonces nada más con la plática, con una plática ya entonces se puede solucionar el problema? Pero no es una plática. O sea, la gente, las personas ven que estamos hablando, y es lo que me he notado también mucho, ellos ven que nos les preguntamos cosas, de repente hasta se molestan ellos también por la manera en que se da, pero no es solo una plática. Ellos, las personas dan una plática, pero realmente tiene que ver con todo un método, ¿cierto, maestra? Es correcto. Me gusta mucho pensar, ¿no? Que o más bien los adolescentes, si tú los mandas a terapia, pues ellos van a decir, yo no tengo problemas, ¿no? O sea, como para qué me estás mandando, yo estoy bien contento consumiendo, ¿cuál es el problema, no? Entonces es importante mencionar que tenemos que tener enfrente siempre, y es lo que les mencionaba, un cliente. ¿Qué es un cliente? Pues esta persona que sí tenga esta necesidad de cambio, que sí quiera tener algo diferente. Y por lo regular nunca va a ser el menor de edad, ¿no? Si así de nosotros somos adultos y de repente nos cuesta, pues imagínense ahora un adolescente que está justo en el momento en el que pues no quiere nada, ¿no? Y entonces ahora imagínate ponértelo ahí enfrente y de repente llegan las familias y me dicen, psicóloga, no es que o doctora, es que mi hijo no quiere hablar conmigo, pero se lo llevo para que usted sí, y entonces tenga toda la confianza con él y le cuente. Y yo siempre les digo a los papás, híjole, pero ¿para qué van a tener confianza conmigo, no? Yo soy una excelente persona, pero ¿con quién va a vivir toda su vida o la mayoría de su vida? ¿Con la psicóloga, con papá o con mamá, no? No, pues con nosotros. Y entonces ahí es cuando nosotros entramos a enseñarle a los papás a poder conversar con sus hijos, ¿no? Y lo hacemos desde el modelo de terapia familiar estructurada. Tú hablabas de un modelo y efectivamente el modelo que nosotros usamos para este tratamiento es el modelo de terapia familiar de Minuchin. ¿Qué significa esto? Que trabajamos con olones. ¿Qué son los famosos olones? Pues simplemente los roles que nos tocan. Rol de esposos, rol de padres y rol de hijos. Muchas veces, público, cuando los esposos no se llevan bien, pues muy difícilmente se van a llevar bien como papás. Y esta abertura de no llevarse bien como papá, vienen los síntomas, ¿no? Viene el famoso adolescente que le hace caso a la mamá, pero no al papá, o al papá sí, pero no a la mamá. Es el famoso adolescente que hace la tarea con uno y no con el otro, que quiere más a uno y no al otro. O es el famoso adolescente que justo consume sustancias. Entonces, tenemos que arreglar esa estructura y no es por medio de pláticas, sino por medio de intervenciones, ¿no? Como el desequilibramiento, la intensidad, la escenificación, ¿no? No son pláticas, pero también lo metacomunicamos, ¿no? Que la intención incluso de interrumpir es ayudar a la familia a enfocarse para que este miembro de la familia que los necesita pueda salir de esa situación. Y es que muchos siempre comentamos, ¿no? Es que tiene que ver con la comunicación. Bueno, si le preguntas a las personas qué es la comunicación, nos van a decir que es importante. Pero una cosa es decirnos que es importante y otra cosa muy diferente es hacerla o hablar y expresar lo que realmente siente, porque en los casos prácticos que nos ha asesorado, hemos visto mucho eso, ¿no? Yo he visto eso, que Mm. dicen que la comunicación
siempre les pregunto esto, ¿no? ¿Para usted la comunicación es importante o qué le gustaría hacer a usted para que su hijo esté bien? Y la pregunta que ellos responden siempre es, pues lo que sea. Pero cuando le pone estos ejercicios, pues entonces póngase de acuerdo con su esposa o póngase de acuerdo con la mamá. Entonces ahí es cuando ya no, o sea, las personas no se dan cuenta, saben que la comunicación es importante, pero no se dan cuenta que no la están utilizando dentro de su dinámica diaria. Y esto que acabas de hacer, que Aldo y querido público, es una pregunta circular, ¿no? Y también está relacionado con una escenificación. A esto son las técnicas, ¿no? A esto nos referimos. No nada más es, a ver, vamos a platicar, cuéntame de tus problemas, ya sacaron los sentimientos, nos vemos luego. No, llevamos una metodología, sabemos de dónde tenemos que empezar y cómo lo tenemos que hacer. Recuerden que el chico deje de consumir, esa es más bien la consecuencia de modificar la estructura familiar. Si nosotros como terapeutas logramos hacer eso, el síntoma va a empezar a desaparecer, claro, junto con un buen profesionista relacionado con psiquiatría. Ojo ahí, ¿no? Porque sí tiene que ser trabajado de esta manera, porque por sí solo, pues muchas veces no va a funcionar, ¿no? Y todo eso que usted comenta se detecta justamente en la evaluación, en la valoración. Desde la primera sesión ya se sabe si va a haber intervención de psiquiatría o no va a haber intervención de psiquiatría, pero siempre teniendo en cuenta que hay que arreglar como que, no arreglar, sino como volver a colocar todo en su lugar, ¿no? Como que todos estos solones volverlos a colocar, papá tiene que ser papá, mamá tiene que ser mamá y los hijos tienen que ser hijos, ¿no? Y de repente hemos encontrado muchas veces en los casos que nos ha presentado, pues que los hijos quieren ser los papás. Y aquí también lo pregunta, ¿no? ¿Qué hace que un papá no quiera ser papá? Porque también tiene que ver como que la falta de, pues me lavo las manos, ¿no? O sea, es más fácil que mi hijo tome las decisiones a que lo haga yo, ¿no? Y todo esto va abonando a las problemáticas, a la problemática que estamos mencionando con el consumo de sustancias. Y que está relacionado también con la parte escolar, porque entonces si mamá y papá no se ponen de acuerdo y entonces se encuentra otro chico que también consume, ¿no? ¿Qué va a hacer este chico? Pues mi familia está en pleitos, en mi escuela no me quieren, este chavo está igual que yo, pues me voy a quedar con él, ¿no? Si él consume, pues ¿por qué yo no? Entonces, todo, por eso me gusta mucho este modelo, ¿no? Que es un sistema porque todo está relacionado siempre. Y ahí es la importancia también de que no solamente los psicólogos sepan trabajar la parte orgánica, sino también los docentes que sepan identificarlo, porque, a ver, yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no? Es que luego tienen esa sensación de es que yo no sabía, ¿no? Pues no, no tienes por qué saberlo, porque para eso estoy yo, ¿no? Para eso estoy yo, para eso me contrataste, para que yo te ayude a ti. Ahora ya lo sabes, pues ahora lo trabajamos, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que seamos buenos profesionistas, ¿no? Y eso es lo que trato también de inculcar mucho con mis alumnos. No me dejarás mentir, Aldo, que estemos súper informados, que sepamos trabajar la metodología, ¿no? Pero también que tengamos esta parte humana, encontrar esta parte de ser buenos humanos, ¿no? Como encontrar esas características de ayudar a la gente, pero no perder de foco que tengo una metodología. Y es que es la parte de la conciencia, ¿no? Lo comentamos al inicio. Estamos trabajando con personas. Creo que ahí es la parte fundamental. No todos los profesionales de la salud mental, los psicólogos, tienen como que esta conciencia de que sí es una vida. O sea, de repente decimos, pues después se le quita. No, estás tratando con una vida y esa persona va a llegar a una familia y esa familia puede estar por derrumbarse y puede llegar incluso también a cuestiones más fuertes como lo comentó, ¿no? Como la pérdida de la vida. Y la Exacto. parte de los docentes, decimos, no, no es tu labor tratarlos, pero sí conocer de esto, ¿cierto? Exactamente. Espero pronto, ¿no? Que la SEP se pueda dar cuenta de esta situación, ¿no? Y que empiece a capacitar a los docentes para que sepan, conozcan síntomas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Pues justo que mueve el pie o las manos, que le cuesta empezar un trabajo, ¿no? O sea, me gusta hacer ejercicio, pero híjole, ¿cómo me da flojera empezar a hacer ejercicio? Ya cuando estoy ahí, pues ya lo hago. Postergar, ¿no? Otro de los síntomas es postergar. Tengo 30 cosas que hacer, ya en el último momento lo hago.
La pérdida del tiempo también es otro de los síntomas. Ya en 5 minutos llego y cuando ves, pues obviamente en 5 minutos no vas a llegar, ¿no? Este síntoma también de parece que me estás hablando, pero no, ¿no? Es como, si me estás haciendo caso, te estoy hablando, ¿no? Es otro de los síntomas que también encontramos. Perder cosas, por ejemplo, los lentes, las llaves, el teléfono, ¿dónde lo dejé? Ya no me acuerdo, ¿no? También es otro de los síntomas que pueden encontrarse respecto al diagnóstico. Algo que menciona, no sé si la colega en anterior en vivo mencionó, traemos este mito de que los niños o los adolescentes, si están sanos, deben de moverse mucho. Si se mueven mucho, entonces también. Ojo, ojo con eso, ¿no? Entiendo que sean adolescentes, entiendo que sean niños y que no los vas a tener sentados ahí, pero eso no significa, ¿no? Que el niño esté encima del árbol, ¿no? A punto de romperse 3 costillas, ¿no? O una vez un psiquiatra me compartió que un niño con diagnóstico de TDA muy pequeño, por eso lo diagnosticaron, estaba en la guardería y metió su cabecita en una reja y tuvieron que ir hasta los bomberos a sacarlo. La gente puede decir, pues es normal, son travesuras, pero no. Esos son los detalles que tenemos que ver y que justo lo hacemos en la valoración. Aunque sean adolescentes, lo hacemos desde muy pequeños para identificar esas cosas que nadie ve. Y es que entonces aquí hablamos de, ahí aquí es donde mencionamos al principio, hay que hacer una adecuación en la manera de trabajo con ese niño. Pero también es importante resaltar que con el tratamiento adecuado estos síntomas sí se reducen. No Uh es que ya -huh. esté perdido, porque muchas veces los papás dicen, híjole, es que mi hijo ya está mal y entonces tienen como que también está este tabú, ¿no? De que hijo está enfermo, está mal y ahora ya pues hay que consecuentarlo, cuando no necesariamente tiene que ver con una consecuentar o sobreproteger. De hecho, qué bueno que lo mencionas. Más bien uno de los tips que les puedo dar es, al contrario, es tener estructura. Muchos niños con estos síntomas necesitan estructura sí o sí, o sea, no hay falla. Y una rutina muy bien específica. Si se para el niño a las 8 y de ahí que tiene que hacer así como relojito, todo tiene que empezar a hacer para que justo vaya generando una estructura y cuando sea más grande no le falle, porque muchas veces como son adolescentes y quieras o no están ahí los papás, ¿no? Enojados o no, pero están. Pero cuando son adultos y se van a vivir el mundo de adultos y ya tienen su propia casa y ya no hay esta mamá y papá atrás diciéndole hay que hacer esto, ahí es cuando viene entonces todo el caos y la gente ya no sabe qué hacer, ¿no? Otro de los tips que les puedo dar, hablando justo incluso, es que tiene que ser muy clara las órdenes. O sea, no le vamos a decir al niño, por favor te pido que me traigas la mochila, que metas el libro para que lo traigas aquí, después hacer, no, porque el niño se va a perder a la mitad, no va a saber qué hacer y lo va a dejar. Órdenes claras y concisas. Es decir, tráeme la mochila que está en la mesa ahí. Eso es todo. Una vez que me trae, vuelvo a decir, ahora quiero que hagas esto. Eso es muy importante. 3, otra de las cosas que pueden hacer los papás adolescentes, bueno, los papás con niños adolescentes, no los adolescentes papás, no romanticemos la paternidad muy temprana, tiene que ver con, en caso de emergencia, ¿no? El famoso caso de emergencia, ¿qué podemos hacer? Porque a estos niños no se les va a quitar y entonces un día va a romper el teléfono de un compañerito. Pero yo tengo mi lista de cosas de emergencia, es decir, es adelantarse. Los papás tienen que estar 2 pasos más que sus hijos y deben de estar conscientes que van a hacer cosas. ¿Qué va a pasar cuando hagan esas cosas? Ah, bueno, si ya sé que mi hijo algún día puede romper un teléfono, si no pasa, pues qué padre, no, no pasó. Pero si pasa, ah, bueno, pues entonces va a tener que limpiar para que yo le pague y ahorre para que tú pagues ese teléfono. Ah, padrísimo, que tengan estas consecuencias, ¿no? Que sepan que justo las cosas que pueden hacer va a haber consecuencias. Y otro de los puntos que me gustaría como mencionar, este va para los papás también. Ojo, los papás, no son amigos de los hijos, que es algo que yo sé que puede generar como mucha, ¿cómo? Pero pues yo quiero que se dé bien yo quiero que me tenga confianza. Sí, claro, pero como papá. Porque entonces si perdemos esta línea delgada,
¿qué haces con tus cuates? A tus cuates no los respetas, ¿no? A tus cuates, ¿qué les dices? Ah, pues estoy bien con ellos y me dejan, ¿no? Tomar y me la paso muy bien y me puedo desvelar. ¿Y los papás qué hacen? Pues son estas personas que ponen reglas y que tenemos que estar preparados que si los hijos un día nos van a odiar, pues es parte de ser papás, ¿no? Eso es también muy importante. Adelante, Aldo. Pero es que no es odiar, sino que es parte del proceso de la educación, ¿no? El chico obviamente que en ese momento no entiende que lo que está haciendo tal vez no es correcto. Justamente es la labor del papá, hacerle ver que eso no está bien. Pero yo desafortunadamente he visto muchos casos en donde los papás pues tienen a consecuencia, pero realmente pues no les están ayudando. En lugar de estarlos ayudando, pues creo que los están perjudicando, porque este chavo, esta niña, pues no va a ser funcional después. Porque ahorita el papá le soluciona, porque está el papá, pero después ya no va a estar. ¿Y qué va a pasar con ese chico? ¿Qué va a pasar? Y ahí es donde vienen todos los otros trastornos. Me gustaría que comentara como qué tipo, hasta dónde podemos llegar incluso, ¿no? ¿Qué tipo de trastornos son los que pueden desencadenarse en el caso de que no se atienda este TDA en el momento? Claro, como lo había mencionado, otro de los trastornos es el desafiante, ¿no? Pero otro es el TLP. El TLP es el trastorno límite de la personalidad, que es bien complejo y también es bien difícil de identificar, y no porque los síntomas no sean evidentes, más bien justo es tan evidente que dices, o hay déficit de atención o hay TLP, pero puede ser que hasta haya dos, ¿no? ¿Por qué? Porque justo lo que hace el TDA es los impulsos, no veo consecuencias y entonces voy a hacer otras cosas. Y el trastorno límite de la personalidad es vivir las emociones al límite, como su nombre lo dice, ¿no? O estoy muy, muy enojado, o estoy muy, muy triste, o estoy que tengo ganas de morirme, ¿no? O estoy muy eufórico. Muy parecido al TDA. También una de las características del TDA es que son los cambios muy bruscos. Las personas pueden estar muy felices o muy tristes. La impulsividad, otro de los síntomas del TLP es eso, la impulsividad. Entonces hay como una línea súper delgadita donde llegan a cruzarse y entonces puede ser difícil de identificar. Pero sí, puede ser que el TDA, por la misma característica del impulso, detone un trastorno, pero ese es de personalidad. Uno es neuro y el otro es de personalidad. Y aquí hay que puntualizar algo, ¿no? Porque usted nos comentaba, de repente salen varios diagnósticos, ¿no? Y tiene varios trastornos, pero no es parte de, no es para espantarse, ¿no? La idea justamente es identificar cuáles son los trastornos, informarle a la persona que tiene no solamente uno, sino varios, pero que está con el especialista adecuado y que vamos a comenzar a trabajar cada uno de esos trastornos para que pues vaya siendo más funcional en su proceso el sujeto o el niño o la niña. Ya para ir terminando, maestra Betsa, Sí, perdón, iba adelante. a contar algo. Bueno, iba a comentar que aquí hay como varios puntos de vista respecto a decir los diagnósticos, ¿no? Muchos psiquiatras a veces no se los dicen a los pacientes. Este es mi punto personal como profesionista y desde mi experiencia, ¿ok? A lo mejor otras personas, otros profesionales pueden pensar de diferente, pero creo que siempre es importante mencionar a la persona qué es lo que tiene, ¿no? Porque entonces así se psicoeduca, así haces consciente a la persona de lo que está pasando y entonces acepta lo que tiene y se trabaja. A veces sí hay que estabilizarlos y después decirles, ¿no? Pero creo que siempre hay que decirle a las personas qué es lo que tienen, porque aparte las normas oficiales mexicanas también nos indican, las personas tienen derecho a saber sus diagnósticos. Eso era lo que quería agregar. Y es que también, si no saben qué tienen, pues van a decir, bueno, entonces a qué estoy viniendo, ¿no? Porque yo no sé, no me dijo qué tenía y entonces qué estamos haciendo. Y ahí es cuando vienen estas malas experiencias con los psicólogos y con todos les caemos mal, ¿no? Pero como se dice, también depende de cada persona, pero pues cada especialista, ¿no? Cada psicólogo, pero pues creo que comparto esa idea, ¿no? Lo ideal es que la persona sepa qué tiene y cómo se va a trabajar con eso. Tampoco con las partes técnicas, ¿no? Porque sería como que, pues es a mí que me dice, ¿no? Entonces ya está, usted ya sabe, pero sí darle a grandes rasgos qué es lo que tiene y cómo es que se va a trabajar. Bien, maestra Betsa, pues nos estuvo hablando de lo que es el TDA, nos habló de la hiperactividad y que me gustó mucho este ejemplo de las 30 televisiones y que Gracias. no necesariamente es que el chavo no tenga, bueno,
que tiene baja la noradrenalina y que por eso está buscando este tipo de conducta de riesgo, ¿no? Nos habló de la impulsividad. Nos habló también de que los trastornos pueden distinguir, pueden haber varios trastornos, no solamente el TDA, y muchas veces se llegan a confundir y se atienden unos, pero no se atienden otros. Nos habló de las características de la mujer y en el hombre y en la mujer, y nos dio unos tips que me parecen muy importantes para pues poder trabajar y para que los papás que están escuchando pues puedan también entender, ¿no? Que tampoco que se espanten, ¿no? Porque tampoco los queremos espantar, pero que sí se den cuenta que pues hay una posibilidad y que esta plática también no sirve para que lo diagnostiquen ellos. Esta es una plática para que conozcan y entonces busquen un especialista para que pueda darle la atención. No es como el Google, ¿no? Es que me duele la cabeza, voy a poner la cabeza. Tienes cáncer en la cabeza. No, esto tampoco es el objetivo aquí. Es conocer los síntomas, que hagan esa reflexión y que pues ellos digan, pues posiblemente mi hijo o mi hija está pasando por esto y no lo he tratado y si lleva el tratamiento puede tener una solución y puede no ya no estar cambiando incluso de escuela o lo va a estar relegando como siempre lo están haciendo, ¿no? Maestra, me gustaría que terminara con una parte, bueno, que me pudiera comentar cuál sería así la principal, el principal pues tip que le diría a los papás o que le diría a la persona que está viviendo con este tipo de trastorno. ¿Qué le diría a usted a esa persona con el trastorno y qué le diría a los papás? Híjole, bueno, antes de que conteste eso que muy atinadamente me preguntas, quisiera dar como otro tip relacionado, por ejemplo, a los maestros. Y eso se me hizo muy importante porque la, entiendo que la estructura sea fundamental, pero creo que también hay que ser flexibles, ¿no? ¿A qué me refiero? Tuve un caso muy cercano en donde era maestra de matemáticas en secundaria y justo al niño se le olvidaba poner la fecha porque se centraba en resolver los problemas. Y entonces la maestra no le tomaba ese trabajo porque no puso la fecha o no puso el título. Entonces el niño, tarde o temprano, se hartó de eso y dijo, pues ya mejor no entrego trabajo. Algo que, algunos tips que se puede dar, por ejemplo, a los docentes es que a este tipo de niños, ¿no? Hagan como una hoja donde justo tenga título, fecha, o sea, que sea muy visible, como las notas clínicas que hacemos los psicólogos, así que dice nombre, ¿no? Edad, hora, así una libreta para estos niños en donde, pues claro que se les va a olvidar hacer las cosas porque su tema principal es resolver las matemáticas y qué padre que estén resolviendo las matemáticas, ¿no? O sea, yo por qué me voy a preocupar y lo digo desde mi flexibilidad, ¿eh? Porque también fui docente con niños más pequeños, pero justo esa parte también me permitió experimentar que los niños aprenden más justo con esta flexibilidad de muévete, hazlo desde tu conocimiento, desde lo que tú sabes, ¿no? No esto tradicional de a ver, siéntate y aprende, ¿no? Que si ven que estos niños son los que se mueven, pues entonces ponle cosas cada vez más complejas o incluso, ¿no? Dile que le ayude a otras personas, porque eso también les motiva muchísimo. Algo que también es el reconocimiento. Eso también es bien importante. Reconocer que el niño a pesar que a lo mejor siempre se porta mal, pero ese día se portó bien, apláudele, dile, guau, hoy veo que tú, Panchito, estuviste sentado en esta clase, déjame felicitarte, ¿no? El reconocimiento genera dopamina, genera este placer y este gusto, y entonces lo van a hacer con mucho más gusto, ¿no? Creo que también puede ser alguno de los tips, porque desde mi experiencia incluso cercana con esto que estoy mencionando, me hubiera gustado que eso pasara, ¿no? Y a lo mejor otra cosa hubiera sido. Y es que algo de que le comenté también, ¿no? Este problema es más común de lo que pensamos. O sea, está a la orden del día, pero como no tenemos la información, lo dejamos pasar. Me gustó mucho esta parte, ¿no? Habla de estructura. Un niño con este tipo de características, un adolescente, debe tener... Ah, ya se nos fue otra vez el psicólogo Aldo. Hola, Ahí hola. estás, otra vez, ¿nos escuchas? Ya te escucho, maestra, perdón. Hablaba de la estructura, la importancia de la estructura y como maestro ver
Si el problema es que que le falta la fecha, pues hago una hojita que diga fecha, dos puntos y una línea, pero Ya se tiene que ver con acabó. la estrategia que yo voy a implementar para que el niño pues pueda incluirlo y no excluirlo. Que aquí también tendría que ver la otra parte, ¿no? Bueno, qué tan importante es poner la fecha para el aprendizaje, ¿no? Para lo que quiere lograr si tiene el problema. Y ahí también hablamos con una otra cuestión, ¿no? O sea, ¿qué estoy queriendo enseñar? O poner la fecha o que aprenda matemáticas. Que esa también es una reflexión para cada docente, ¿no? Si me hizo el problema, pues estaría padre, ¿no? Pues ya me hizo el problema. Pero es que no puso la fecha. Bueno, pues es que, ¿qué es lo que interesa más, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que haga? Y como Ah, dices, pues yo creo que hacer metas concretas y reales. O sea, creo que eso tendría, así como terapia, nosotros hacemos metas reales y concretas. No te voy a decir, tráeme a tu niño y te voy a quitar el TDA, pues eso ni va a pasar, eso no existe. Si alguien te dice eso, te está mintiendo. El TDA se va a quedar para ti con toda la vida y cuando crezcas y cuando tengas hijos. Lo mismo va a pasar con el maestro, ¿no? Hay que hacer metas reales y concretas de lo que quieres con el niño, ¿no? Ah, ya lo creo que otra vez te nos fuiste, perdóname por interrumpir. ¿Sigues ahí? aquí estoy. Aquí estoy, ¿no? Aquí le estoy escuchando. Ahí está. Usted hablaba de que el maestro haga metas claras, que haga metas claras. Incluso ahorita me viene a la mente, podríamos hacer metas por clase, ¿no? Por día. ¿Qué quiero que haga hoy? No me interesa en un futuro porque el niño no va a llegar a esa parte, pero ¿qué quiero que haga hoy? Pero creo que tiene que ver también más con el compromiso como docente, ¿no? Lo Ah, comentaba, yo estoy trabajando en media superior y pues este problema los veo y de repente ya es como que pues ya no les digan nada. No, porque ese ya no les digan nada genera que busquen el consumo de sustancias. Y aquí es esta relación, ¿no? La importancia de identificar el trastorno para evitar que se vayan a un consumo de sustancias y que esto genere un problema mucho mayor. Maestra Betsa, ¿con qué le gustaría concluir? pues que pareciera que todo lo que hablamos del TDA es malo, ¿no? Creo que regreso con esta reflexión de que el TDA es un superpoder. Si tú enfocas el superpoder a las cosas que te gustan, si enfocas este superpoder, por ejemplo, a construir algo que deseas, ¿no? Por ejemplo, ay, tengo una empresa, ¿no? Yo tengo un paciente que en la pandemia empezó vendiendo cubrebocas. Hoy tiene una empresa de textil. Así, se enfocó tanto en lo que hizo que ahora gana hasta más que yo, ¿no? Porque se enfocó tanto, utilizó su hiperfoco para hacerlo. Entonces, creo que lo que podría decir es que a veces parece que tenemos que pasar un duelo, ¿no? De, híjole, tengo este diagnóstico. No tendría que ser un duelo, ¿no? Más bien creo que tendría que ser esta oportunidad de verlo como este superpoder que no todas las personas lo tienen y que podemos aprovechar, ¿no? Porque entonces es justo como todos tus pantallas, solo si sabes como, a ver, voy a poner pausa en las demás pantallas, me voy a enfocar en esta para aprender esto y luego voy a poner pausa, vas a poder lograr muchas cosas. Entonces eso podría yo como mencionar, que el TDA es un superpoder. Perfecto, me gusta mucho eso. No es un problema, es un superpoder y como lo dijo, y un superpoder implica una gran responsabilidad. Maestra, un gustazo haber platicado con usted sobre este problema, no problema, este poder del TDA y la relación con el consumo de sustancias. Me llevo mucho, espero que sea la primera plática de muchas otras. Por favor, Ahorita invítame. también comentó también lo de la distimia y fue algo que comentamos en las clases, ¿no? ¿Qué onda con las amas de casa que viven con distimia y que no se dan cuenta, ¿no? También es un tema interesante porque por ahí también tenemos cosas que platicar. Maestra, si alguno de de nuestros espectadores quisiera ponerse en contacto con usted para trabajar o para que les pueda dar la atención, usted como especialista, ¿cómo la podrían localizar, maestra? Claro que sí. Bueno, pues tenemos dos contactos. Yo soy fundadora de Clínica Atenea. Ay, creo que se me pasó en la presentación. Tengo una clínica que hay en la ciudad de Puebla. Eh, la intención es justo dar esta atención personalizada. Algo que también es importante mencionar es que este tratamiento dura de 3 a 4 sesiones, ¿no? A veces pensamos que el tratamiento tiene que durar 1 o 2 años, esa es terapia anterior, y ahora las nuevas terapias, nuestros nuevos tratamientos es de 3 a 4 sesiones, se trabaja, aproximadamente es mes y medio, ¿no? Y ya.
bendiciones, ¿no? Le doy la bendición a los pacientes y se acabó, porque mi trabajo es enseñarles a resolver los problemas, porque problemas siempre va a haber, pero si yo a ti te enseño a identificar el problema y que tú sepas resolverlo, nunca más me vas a necesitar. Entonces, esto es lo que trabajamos. Aquí en Clínica tenemos este lema, te ofrezco soluciones, no sesiones. Así que trabajamos en Clínica Atenea, así nos pueden buscar. Y tenemos dos contactos. El contacto número uno es el de la clínica, porque si no me lo sé, ahí voy. Es 22 11 97 40 17. Y el de su servidora, por si gustan tener pues esta atención personalizada conmigo, es 22 29 19 93 41. Cualquiera de los dos, atendemos modalidad online, como lo estamos haciendo el día de hoy, no cambia absolutamente nada, es más, hasta la comodidad de tu casa, eh, ahorras viáticos, ahorras gasolina, ahorras tiempo, creo que es una muy buena forma, tampoco cambia absolutamente respecto a las técnicas, ¿no? Es lo mismo. Y presencial, pues estamos ubicados en la ciudad de Puebla, en Capital. Pues esos son los datos, Aldo. Redes sociales, ¿cómo la encuentran, maestra? Estamos como Clínica Atenea, que es Facebook, este, Ok, y para agregar la clínica tener. sí, por favor, a ver, te lo voy a escribir por aquí, ¿te parece? Para que, Ah, ok, sí, lo copiamos para la descripción. a ver, ahí va, ahí está. Ok. Y en Tenea Instagram con H. Ok, ajá. Sí, estamos, adelante, maestro. ahí está. El primero es Facebook y el segundo es el de Instagram. Ok, Clean Atenea. Correcto. Clean.atenea Y en bueno, pues Instagram. voy a escribirte el número de la clínica. Y es que es la importancia de tener contactos, ¿no? Porque de repente decimos, bueno, ¿y a dónde voy, no? Que es otra cosa que No, también, espérame, ese lo escribí mal. ah, está. Sí, 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 creo que es importante saber a dónde nos pueden atender bien, ¿no? Y aquí, bueno, pues Exacto. ya saben que están en la confianza, Es lo que de hablábamos, un una buen atención lugar, que profesional. exactamente, es el de la clínica. Creo que ya la volví a perder. A ver, lo mando. ¿Me escucha? Vaya. Ahí está, Ah, ya. Entonces es 22 11 97 40 17, es el de la clínica. por favor. Y el de Y su servidora, ok, lo puso, ¿no? 22 29 19 23 41. no, 22 29 19 93 41. Igual ya lo escribí en el chat. 93 41. Ahora sí ya lo tengo. Muchas Muy bien. gracias, Aldo. Bueno, pues maestra Berta, es un placer, fue un placer para mí haber estado platicando con usted. Gracias. Siempre le aprendo, siempre, siempre, siempre le estoy aprendiendo muchas cosas. Es pues para mí es un modelo a seguir. Es una No, maestra con una gran capacidad y lo ha demostrado en cada uno de los casos que he trabajado con usted la práctica clínica, pues cómo llega una familia, ¿no? Cómo llega una persona y cómo termina en una sesión, ¿no? Ahí se ve el trabajo y pues para mí usted es una persona de mucho respeto y con una gran capacidad para tratar este tipo de problemáticas, maestro. Muchas gracias por haber aceptado esta plática. Espero que, como le comenté, no sea la última, que podamos hacer otras pláticas y recuerde que tenemos ahí un proyectito pendiente para las escuelas también que llegamos, que claro que comentamos. sí, claro que Y, sí.
Ahí usted también habló de un curso de TDA, pues déjenme, bueno, ya la voy a comprometer aquí, ¿no? Ya la voy a Ya, tú comprometer aquí. comprométeme con toda la gente para que Pero lo pueda hacer. usted habló de que nos iba a trabajar, nos iba a ofertar un curso precisamente de todas estas características, pero ya enfocado a psicólogos, ya con Claro. un lenguaje más técnico. Entonces, pues estoy en espera de ese curso, maestra, ya la comprometí aquí en el en vivo también, para que pues, pues dije, ¿no? Usted díganos la fecha y yo le consigo también a más Muchas gracias. candidatos a estudiantes, ¿sale? Gracias, Aldo. Igualmente, pues a mí me da mucho gusto participar en este tipo de proyectos. Estoy muy comprometida con las infancias. Yo sé que no tengo que trabajar directamente con las infancias, más bien sé que tengo que trabajar con los adultos que cuidan estas infancias para que en este futuro, quiero pensarlo, ¿no? De esta manera, siendo muy positiva, ya veamos diferentes los cambios, ¿no? Tal vez no nos toque a nosotros, probablemente, pero que estas infancias no sufran, porque eso es lo que pasa. Entonces, te agradezco mucho estas pláticas. Yo estoy comprometida con las infancias, con los adolescentes. Me gustó muchísimo, ¿no? Esta plática creo que se dio muy amena, muy natural, como siempre. Un gran alumno también, muy participativo. Creo que hicimos muy el clic, ¿no? Para poder ayudar y entonces por eso estamos aquí el día de hoy. Te agradezco mucho. Yo sé que vas a llegar muy, muy, muy alto. Lo vi, ¿eh? Lo voy a presumir ahí en sus prácticas clínicas, ¿no? Muy bien, mis respetos. Y escuché el estilo de la psicóloga Bexabe, ¿eh? Me encantó, muy bien. Sí, todos tenemos modelos, maestra, y para mí usted es uno de mis modelos también. Gracias. Muchas gracias por aceptar esta plática y pues esperemos que esta plática, esta información haya servido a muchas personas. A todos ustedes que estuvieron el día de hoy, muchas gracias por haberse conectado, por haber estado este tiempo aquí con nosotros. Y recuerden, nos estamos conectando por acá en nuestra siguiente plática los días jueves a las 7:30. Maestra Betsabe, muchísimas gracias, un fuerte abrazo hasta allá, hasta Puebla. Gracias.